Ciudad de México, año de 1951. El tranvía rechinaba al girar por la avenida Juárez, y a lo lejos se alcanzaba a ver el letrero luminoso del cine Metropolitan, encendido como si fuera una promesa. Esa noche se estrenaba una de Pedro Infante, y desde la esquina de Valderas la fila ya daba la vuelta a la manzana. Los hombres vestían de traje y sombrero, algunos con su cigarro en la mano, las mujeres con sus mejores zapatos de tacón, el cabello bien peinado y un toque de colonia maja o heno de Pravia, aromas que se quedaban flotando entre el bullicio y el humo de los carros. Los voceadores ofrecían el programa doble. Pedro Infante con Sara García, hoy no más hoy. Las monedas de plata tintineaban en la taquilla, y los niños estiraban la mano para alcanzar su boleto. Adentro, el lobby brillaba como un palacio. Cortinas de terciopelo rojo, espejos, lámparas enormes y un mural que parecía moverse con la luz del proyector. Las parejas entraban tomadas del brazo, los jóvenes se acomodaban nerviosos en las butacas de terciopelo y los vendedores recorrían los pasillos con charolas llenas de palomitas, chicles, Adams y cigarros Ralick. Cuando las luces se apagaban, el murmullo se volvía silencio y todo México contenía el aliento, porque ir al cine en esos años no era un simple paseo, era un ritual, un encuentro con los ídolos, con los sueños y con la esperanza de un país que se miraba a sí mismo en la pantalla grande. A principios de los años 50, México respiraba distinto. Las heridas de la revolución quedaban lejos y las ciudades empezaban a estirarse rumbo a la modernidad. En la capital se levantaban edificios nuevos, se abrían avenidas y el tranvía seguía su ruta entre bocinas y pregones. La vida diaria caminaba con paso más firme. Fábricas en marcha, talleres con luz hasta tarde, mercados llenos y una clase media que, poco a poco, se iba animando a comprar su primer radio, su primer refrigerador, quizá su primer traje de domingo. En ese ánimo, el cine se volvió más que un pasatiempo. Fue el lugar donde el país aprendió a mirarse, a escucharse y a soñarse. En las casas, el centro de la sala era un radio de bulbos que encendía con ese zumbido tibio tan inconfundible. Por ahí desfilaban Agustín Lara, Pedro Vargas, Toña la Negra, Lupita Palomera, Los Panchos, la XEU con su voz señorial, la voz de la América Latina desde México. Unía a la nación como una cuerda de notas. La hora azul, de Lara, parecía detener el tiempo. Al terminar el programa, uno salía a la calle y la ciudad seguía igual, pero el corazón no. La radio contaba noticias, vendía ilusiones, enseñaba modas y maneras de hablar. El cine, en cambio, las encarnaba en rostros y canciones. En esa pantalla grande cabía todo México. El campo y la ciudad, el charro y la costurera, el obrero y el estudiante, la madre que se parte el alma y el galán que promete el cielo. Jorge Negrete puso en alto la elegancia del charro. Pedro Infante se convirtió en el vecino que todos querían. María Félix enseñó a caminar con la frente en alto. Dolores del Río probó que la belleza y el talento nacidos aquí podían conquistar el mundo. La gente entraba a la sala con el peso de la semana y salía, por un rato, más ligera de espíritu. El país también estaba estrenando su propia fábrica de sueños. Los estudios Churubusco, Orgullo Nacional desde 1945, hervían de extras, tramoyistas, músicos, fotógrafos, directores. Ahí se cocinaba, a fuego alto, el imaginario de una generación. Los periódicos Excelsior y El Universal anunciaban los estrenos. Las revistas de cine llenaban barberías y salas de espera con fotografías de estrellas en blanco y negro. Y en cada barrio, en cada pueblo, alguien aprendía a peinarse como la doña o a usar sombrero con la seguridad de Negrete. Para tantos mexicanos sin teléfono ni televisión, el cine fue ventana y espejo. Ventana para asomarse a paisajes, trajes y melodías que no conocían. Espejo para reconocer en la pantalla sus propias penas y sus propias alegrías. La gente repetía diálogos, cantaba los boleros, practicaba el buen porte que los actores enseñaban sin querer. No era raro que una pareja saliera del cine directa a la plaza. Ahí, con la orquesta del kiosco, se completaba lo que la película había empezado. Y así, entre luz de marquesina y olor a butaca nueva, México se fue haciendo de costumbres compartidas. La nación descubrió que podía emocionarse al mismo tiempo, en cientos de salas, por la misma historia. Ese latido sincronizado, esa comunión, es el que hoy recordamos cuando pensamos en la época de oro. Un México que antes que nada se atrevió a soñar junto.
Ir al cine era una experiencia que se esperaba con ilusión durante toda la semana. En muchos hogares, el domingo era el día reservado para ese paseo que unía a la familia entera. Desde temprano se escuchaba el golpeteo de los cepillos sobre los zapatos, las camisas almidonadas esperaban colgadas, y el olor a brillantina llenaba el aire. Las mujeres planchaban sus vestidos de flores, se hacían rizos con las pinzas calientes y guardaban en la bolsa un pañuelo bordado y un billete de 5 pesos para gastar en la función. Los niños se peinaban con gomina, y más de uno llevaba en la mano una bolsita de dulces que compraba en la miscelánea de la esquina. Afuera de los cines, el ambiente era una fiesta. Las marquesinas encendían sus luces de colores y anunciaban los estrenos de Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix o Cantinflas. Los voceadores ofrecían programas ilustrados con retratos en blanco y negro de las estrellas, y en la entrada, los vendedores ambulantes gritaban con entusiasmo: palomitas, cacahuates garapiñados, cigarros Raleigh, chicles Adams. Los enamorados hacían fila, tomados de la mano, los niños corrían entre la gente, y los abuelos observaban sonrientes, como reviviendo su propia juventud. Los boletos se compraban en la ventanilla, donde una señorita de peinado impecable entregaba las entradas con un gesto amable. Los precios variaban según la sala: 1.50 en galería, 2 pesos en luneta y hasta 3.50 en platea, que era el asiento de lujo. Los cines más elegantes tenían alfombra roja y porteros uniformados. Los de barrio eran más sencillos, pero no menos queridos. En ambos, el público vivía la misma emoción. Por un par de horas, todos se olvidaban del mundo. La función comenzaba puntual. Primero venían las caricaturas de Tom y Jerry, Popeye o El Pájaro Loco, que hacían reír a chicos y grandes. Luego, el noticiero Actualidades Mexicanas mostraba imágenes del presidente inaugurando una carretera o de algún desfile militar. A veces se proyectaba un corto educativo o musical y entonces, sí, la película principal. Si la suerte acompañaba, había función doble, con un drama mexicano y una cinta americana de vaqueros o gángsters. Durante el intermedio, los acomodadores recorrían los pasillos con linternas, ofreciendo refrescos del Valle, Boeing o Sidral Mundet y bolsas de palomitas envueltas en papel de estraza. Las parejas aprovechaban para conversar bajito, los niños se dormían sobre el hombro de su madre y los grupos de amigos comentaban la trama con emoción. No faltaba quien aplaudiera cuando el protagonista cantaba o quien chistara al villano con indignación. Las salas olían a una mezcla inconfundible de palomitas, cigarro y perfume. El sonido del proyector marcaba el ritmo del silencio, y cuando la película alcanzaba su clímax, el público contenía el aliento. Si el final era triste, se oían sollozos discretos; si era alegre, los aplausos duraban minutos. Salir del cine era volver al mundo real, pero con el corazón ligero. Afuera, el aire fresco de la noche y las luces de la ciudad parecían parte de la misma película. Ir al cine, en aquellos años, no era solo mirar una historia, era vivirla. Era compartir risas y lágrimas con desconocidos, sentir que todos, por un instante, soñaban lo mismo. Y al caminar de regreso a casa, entre tranvías y murmullos, México seguía imaginando que la vida, como en el cine, siempre podía tener un final feliz. En aquellos años, entrar a un cine era como entrar a un templo del asombro. Los cines no eran solo salas de proyección, eran palacios, verdaderas joyas arquitectónicas que competían en elegancia y esplendor. La Ciudad de México estaba llena de ellos. El cine Metropolitan, con sus columnas Art Deco y sus cortinas de terciopelo, se iluminaba como un teatro de Hollywood. El Palacio Chino, inaugurado en 1940 sobre la Avenida Juárez, deslumbraba con su fachada oriental y su gran dragón rojo, que parecía moverse bajo las luces de neón. El cine Orfeón, con su domo imponente y acústica perfecta, se llenaba cada noche de aplausos y murmullos. Y el cine Alameda, orgullo de la capital, fue uno de los primeros en proyectar películas a color, enfriadas con aire acondicionado, un lujo que pocos conocían. Cada uno tenía su carácter. El cine Ópera, con su fachada de mármol y balcones curvos, era favorito de los que buscaban elegancia. El cine Encanto, en Bucareli, ofrecía matinés para familias enteras. En el Rialto, el ambiente era más de barrio. La gente llegaba con bolsas de papel llenas de tamales y refresco de piña. Pero sin importar el tamaño o el lujo,
Todos compartían algo, la emoción de ser parte de la gran noche cinematográfica. Las marquesinas eran espectáculos por sí mismas. Se encendían al caer la tarde, con bombillas parpadeantes que deletreaban nombres que hoy son leyenda. Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Luis Aguilar, Sara García, Cantinflas. Las calles alrededor se llenaban de murmullos, vendedores, músicos callejeros y parejas tomadas del brazo. Muchos jóvenes aprovechaban la oscuridad del vestíbulo para dar su primer beso, mientras los más viejos observaban desde las butacas, recordando que ellos también alguna vez soñaron frente a esa pantalla. Adentro, el espectáculo empezaba mucho antes de que corriera la cinta. Las luces se atenuaban lentamente, un pianista o una orquesta tocaba un tema de Agustín Lara o Gonzalo Curiel, y la pantalla blanca comenzaba a brillar como una luna. Los techos estaban decorados con frescos, molduras y vitrales. En los muros, espejos y relieves de inspiración azteca o española, porque hasta la arquitectura buscaba contar algo de nuestra historia. En el Palacio de los Deportes, cuando todavía proyectaba funciones de gala, las señoras llegaban envueltas en abrigos de piel y los caballeros con sombrero de ala ancha. Todo era parte del ritual. Los cines de barrio, aunque más modestos, tenían su propio encanto. El Cine Venus, el Apolo, el Rex, el Marte, el Lux, el Colonial, eran los refugios del pueblo. Ahí los niños se metían sin pagar, los vecinos se saludaban desde las butacas y los aplausos se escuchaban más sinceros. El público gritaba, reía, lloraba e incluso participaba en la historia. Si el villano hacía una injusticia, se oían abucheos. Si el héroe ganaba una pelea o besaba a la protagonista, la sala entera estallaba en vítores. A veces, después de la función, y las familias salían caminando por la avenida iluminada, comentando la película y soñando con verla otra vez. Los tranvías pasaban llenos de gente que aún tarareaba la canción del final, y los voceadores gritaban los títulos de los próximos estrenos. Para muchos mexicanos, aquellos cines fueron el primer contacto con la belleza, con el arte y con la ilusión de un país que creía en sí mismo. Hoy, cuando uno pasa frente a los edificios vacíos donde alguna vez se alzaban esas salas, todavía parece escucharse el eco de los aplausos y el zumbido del proyector. Porque sí, en los años 50 los cines eran verdaderos palacios, y cada función era una fiesta donde México, vestido de domingo, se reunía para soñar en grande. Ningún otro tiempo en la historia de México tuvo un firmamento tan brillante. Las pantallas de los años 40 y 50 fueron un cielo encendido de rostros inolvidables. Cada semana, una nueva película traía de vuelta a los ídolos del pueblo. Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, María Félix, Dolores del Río, Sara García, Arturo de Córdoba, Miroslava, Tintán, Cantinflas, Pedro Armendáriz. Nombres que, aún hoy, pronunciar es como abrir una puerta al pasado. El público los amaba con una devoción que rozaba la religión. Cuando Pedro Infante moría en Nosotros los pobres o Ustedes los ricos, la gente lloraba a moco tendido en las butacas. Se escuchaban sollozos en toda la sala, y más de una persona salía con los ojos hinchados, convencida de haber perdido a un amigo. En cambio, cuando Cantinflas aparecía con su traje de pordiosero y su verborrea imposible, las carcajadas se oían desde la calle. Cada personaje representaba algo del México de entonces: la nobleza, la picardía, el orgullo, el dolor y la esperanza. Los actores y actrices eran mucho más que celebridades, eran modelos de vida. Los hombres imitaban la postura erguida y el sombrero ladeado de Jorge Negrete, su voz recia y su porte de charro elegante. Las mujeres suspiraban con Pedro Armendáriz y soñaban con un galán que les cantara como Pedro Vargas. Las jóvenes copiaban los peinados y la mirada altiva de María Félix, o la dulzura de Blanca Estela Pavón. Las revistas Cinema Reporter, Cine Mundial y Cartelera Cinematográfica vendían miles de ejemplares con sus rostros en portada, llenas de chismes, entrevistas y fotografías dedicadas con tinta azul. Cada estreno era un acontecimiento nacional. Las salas se llenaban hasta la última butaca, y en los noticieros se transmitían imágenes de las alfombras rojas, donde los artistas saludaban con elegancia al público que los esperaba durante horas. En los estudios Churubusco y los estudios Azteca, decenas de técnicos, músicos y fotógrafos trabajaban sin descanso para cumplir con la demanda.
En 1950, México producía más de 120 películas al año, muchas de ellas distribuidas por toda América Latina. Los ídolos parecían cercanos y, al mismo tiempo, intocables. Pedro Infante podía representar a un carpintero, a un obrero o a un boxeador, pero en cada papel había una nobleza que lo hacía eterno. Sara García, con su rostro arrugado y su voz dulce, se convirtió en la abuelita de todos los mexicanos, mientras que Tin Tan, con su desparpajo y su Spanglish, representó al México moderno, urbano y fronterizo. Las canciones del cine se colaban en la vida diaria. En las cantinas, en las serenatas y en las radios de bulbos sonaban Amorcito Corazón, Copa tras Copa, Paloma Querida, Vereda Tropical. Los compositores Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Manuel Esperón y Consuelo Velázquez pusieron música al alma nacional. Y cuando el destino truncó la vida de Pedro Infante en aquel accidente aéreo de 1957, el país entero guardó silencio. Durante días, las estaciones de radio transmitieron solo sus canciones y los cines proyectaron sus películas a sala llena. En cada función, la gente lo despedía con aplausos como si aún siguiera vivo. Aquellas estrellas no fueron solo actores, fueron espejos donde México aprendió a verse con orgullo, ternura y dignidad. Eran el reflejo de un país que, entre luces y sombras, descubrió que también sabía brillar. Durante la época de oro, el cine no solo fue entretenimiento, fue un lazo que unió a todo México. Desde las grandes ciudades hasta los pueblos más alejados, las historias que aparecían en pantalla se convirtieron en un idioma común, una manera de entendernos entre risas, lágrimas y canciones. En un país todavía lleno de contrastes, donde la pobreza y la desigualdad marcaban la vida cotidiana, el cine logró algo que ni la política ni los discursos habían conseguido: hacer que millones de personas se sintieran parte de una misma historia. Cada estreno era un acontecimiento nacional. En la Ciudad de México, las marquesinas del Metropolitan, el Orfeón o el Palacio Chino anunciaban los títulos de moda, mientras que en los pueblos, los proyectores ambulantes recorrían caminos polvorientos, cargando rollos de celuloide y sueños enlatados. Los pobladores se reunían en las plazas, donde se colgaba una sábana blanca entre dos postes, y sobre ella aparecían los rostros de Pedro Infante, Jorge Negrete o Sara García. Muchos niños vieron por primera vez un caballo, un avión o el mar gracias a esas películas. En las ciudades, los trabajadores salían de las fábricas y los estudiantes de las escuelas para alcanzar la última función. Las filas se mezclaban: ricos y pobres, jóvenes y viejos, obreros, soldados y oficinistas compartiendo la misma ilusión. Durante esas 2 horas de película, todas las diferencias desaparecían. En la oscuridad de la sala, todos reían con Cantinflas, se conmovían con las lágrimas de Blanca Estela Pavón o aplaudían al final de una canción de Jorge Negrete. Las películas también moldearon la identidad nacional. El cine enseñó a hablar, a vestir y hasta a comportarse. Muchos aprendieron a saludar con un "¿Qué húbole?" como Tin Tan, a caminar erguidos como María Félix o a cantar con el corazón roto como Pedro Infante. El charro valiente, la madre abnegada, el pícaro de buen corazón, la mujer fuerte que no se deja, el barrio solidario, todos esos arquetipos salieron de la pantalla para instalarse en la cultura mexicana. Las canciones que acompañaban las películas se volvieron himnos: Copa tras Copa, Paloma Querida, La Feria de las Flores, Que te vaya bonito. Si nos dejan o Bésame mucho se escuchaban en los radios de bulbos, en las cantinas, en las serenatas y en los tranvías. Los compositores Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Manuel Esperón y Consuelo Velázquez fueron los cronistas musicales de una nación que aprendió a cantar sus sentimientos. Incluso fuera de México, las películas cruzaron fronteras. En Cuba, Argentina y España se proyectaban cintas mexicanas dobladas o subtituladas, y los actores eran recibidos como estrellas internacionales. México se convirtió en el Hollywood latino, y su cine, en embajador de su identidad. En un tiempo sin redes sociales ni televisión masiva, el cine fue el gran punto de encuentro. Las familias comentaban las historias durante la cena, los niños jugaban a representar las escenas y los enamorados usaban frases de película para declararse amor eterno. Las historias de la pantalla se entrelazaban con la vida real. Los valores, las esperanzas y los sueños se repetían dentro y fuera de la sala. Así, entre canciones, carcajadas y lágrimas, el cine logró lo imposible:
que un país enorme y diverso se sintiera uno solo, que millones de mexicanos, del norte y del sur, del campo y la ciudad, respiraran al mismo ritmo, con el corazón latiendo al compás del proyector. Porque si hubo una época en la que México soñó unido, fue aquella, cuando todos miraban hacia la misma pantalla iluminada. Aunque los grandes cines se fueron apagando uno a uno, la luz de aquella época nunca se extinguió. Sigue viva, parpadeando en blanco y negro cada vez que alguien enciende la televisión y se topa con Pedro Infante cantando Amorcito Corazón o con María Félix cruzando la mirada en Doña Bárbara. Basta escuchar las primeras notas de un bolero para que el tiempo retroceda y las imágenes vuelvan a proyectarse, nítidas en la memoria colectiva. El cine de la época de oro no fue solo entretenimiento, fue la memoria sentimental de un país entero. En sus historias quedaron guardadas las ilusiones, los dolores y los sueños de una generación que aprendió a quererse a sí misma viéndose en la pantalla grande. Esas películas enseñaron a un pueblo a reconocerse con orgullo, a reír de sus tragedias y a encontrar belleza en lo cotidiano. Con el paso de los años, los grandes cines fueron cayendo. El Orfeón se convirtió en un estacionamiento, el Ópera en un edificio vacío, el Roble en una tienda, y el Palacio Chino, alguna vez símbolo de modernidad, cerró sus puertas silenciosamente. Pero aunque las marquesinas se apagaron, las historias siguieron encendidas en el corazón de la gente. En los barrios, los abuelos contaban a sus nietos cómo era escuchar el proyector zumbando, cómo el público gritaba al villano o aplaudía al final. En los años 80 y 90, las películas regresaron por televisión, en los canales que llenaban las tardes con historias de amor, charros, madres valientes y canciones que todos conocían. Nosotros los pobres, La oveja negra, Allá en el rancho grande, Aventurera, Enamorada, Los tres García, Doña Diabla. Cada título era una llave que abría el recuerdo. Muchos mexicanos en Estados Unidos, lejos de su tierra, se aferraron a esas películas como quien se abraza a una foto antigua. En cada cinta encontraban un pedazo de su infancia, de su idioma y de su patria. Hoy, esas imágenes siguen vivas. En internet, en canales de nostalgia, en festivales de cine clásico y sobre todo en la memoria popular. Los jóvenes redescubren a Tintán y su humor adelantado a su tiempo, a Cantinflas con su crítica disfrazada de inocencia, a Dolores del Río, pionera que abrió camino en Hollywood, y a Pedro Infante, cuya voz sigue sonando en serenatas, bodas y despedidas. Y más allá de los nombres y las películas quedó algo más profundo, una manera de sentir México. Aquellas historias enseñaron que la ternura no era debilidad, que el valor podía vestirse de charro, que la mujer podía ser dueña de su destino, y que la esperanza siempre cabe en una canción. Cada generación vuelve a ellas cuando necesita consuelo o identidad, porque esas películas, con su luz temblorosa y su sonido gastado, siguen hablando al corazón. El cine de la época de oro fue, y sigue siendo, el alma filmada de México. Una época en la que soñábamos juntos, cantábamos las mismas melodías y creíamos, con el pecho hinchado, que todo lo bueno era posible. Y aunque el celuloide se desgaste y los proyectores se callen, esas historias nunca mueren. Viven en la memoria del pueblo, en las canciones que aún se cantan y en cada lágrima que se escapa al volver a verlas. Porque, al final, la época de oro no fue solo un tiempo del cine. Fue el momento en que México aprendió a brillar para siempre. Ese instante en que todo México soñaba al mismo tiempo, respirando al ritmo del proyector. Quizás no lo sabías, pero en ese momento eras parte de una historia mucho más grande. La historia de un país que encontró en el cine su manera más hermosa de vivir y sentir. Porque el cine de la época de oro no solo pertenece al pasado, sigue aquí, en cada canción que tarareas, en cada frase que te hace sonreír, en cada lágrima que se escapa cuando escuchas la voz de Pedro o ves a la doña levantar la ceja. Ese brillo no se fue, solo cambió de pantalla. Y mientras haya un mexicano que se emocione con esas historias, la época de oro seguirá viva, iluminando, como entonces, los corazones de todo un pueblo. Y ahora te pregunto a ti, ¿recuerdas la primera vez que fuiste al cine? Y si te gustan estos videos donde recordamos los mejores años de nuestra historia, suscríbete y dale like para no perderte el siguiente, que, te lo aseguro, te va a encantar tanto como este.